Buenas noches a todos, vamos a empezar la clase. Nos quedamos el día de ayer en este punto 2, aspectos a considerar en el planeamiento de un proyecto de riego. Ya habíamos hablado de los objetivos, ¿no? Eso fue el día de ayer y ahora vamos a empezar a estos aspectos que deben considerarse en todo proyecto de riego. Se deben cumplir los aspectos que a continuación se mencionan. Por favor, indíqueme si se me escucha y están viendo la pantalla que estoy presentando. ¿Es correcto eso? Sí se le escucha, ingeniero. Bien, muchas gracias. Entonces, les mencionaba que se tienen que considerar estos aspectos que se deben cumplir: la viabilidad económica, viabilidad social, viabilidad ambiental, así como que se deben cumplir también ciertos aspectos técnicos y legales para poder desarrollar el planeamiento de un proyecto de riego de manera adecuada, ¿no? Para que no tenga problemas, para que no existan los problemas que ya hemos detectado o hemos descrito cuando se hablaron de los proyectos especiales y algunos otros problemas que hemos visto, ¿no? Recientemente en lo que ha pasado en la ciudad de Ica con el levantamiento de agricultores que reclamaban mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que se hicieron leyes que aparentemente eran para un momento puntual, pero se mantuvieron esas leyes que no eran tan beneficiosas para los trabajadores cuando ya había pasado ese momento crítico por lo cual fue dada esa ley, ¿no? Afortunadamente ya fue derogada y se están estableciendo condiciones más adecuadas para los agricultores, ¿no? Entonces, vamos a ver esos aspectos. Vamos a empezar por cada uno de ellos. ¿A qué se refiere la viabilidad económica en un proyecto de riego, ¿no? ¿Qué es cuál es su ámbito, cuál es su alcance de esta viabilidad? ¿A qué se refiere? Dice que el proyecto debe ser vialmente económico, o sea, debe ser favorable, debe ser ventajoso, debe dar ganancias, ¿no? Si no es así, entonces ese proyecto no debería ejecutarse. Si se hace la evaluación de gastos, beneficios y costos, y el beneficio es mayor que el costo, entonces es un proyecto rentable. De lo contrario, es un proyecto que no debería realizarse, ¿no? ¿Qué condiciones se deben considerar para analizar la viabilidad económica de un proyecto? Está indicado a continuación, ¿no? Punto A dice, deben haber mercados adecuados que puedan acoger la producción que se realice, ¿no? O sea, la oferta que se tenga de productos que se han sembrado y se tienen ya listos para vender deben ser cubiertos por la demanda de los mercados existentes, ¿no? Entonces, no es que uno, por ejemplo, nosotros elijamos sembrar maíz en una zona, ¿por qué? Porque la semilla del maíz es barato o porque para las condiciones de agua que tenemos y suelo, el maíz es el adecuado, cuando no sabemos, una vez que se produzca ese maíz, quién lo va a comprar, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que establecer es qué producto es el mayor demanda en la zona, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que establecer, y eso ya va a garantizar que cuando salga la producción, esta va a ser adquirida por las personas que lo requieran, ¿no? Por las empresas que lo requieran, ¿no? A eso se refiere esa viabilidad, ¿no? Entonces, tiene que uno garantizar que existan mercados que puedan acaparar la producción que se realice en estos centros agrícolas, ¿no? El segundo punto que tiene que ver con la viabilidad económica es que la actividad prioritaria de la población sea la agropecuaria, ¿no? Agropecuaria en general tiene que ver con la agricultura, así como la crianza de ganado vacuno, ese tipo de ganado. Entonces, eso es lo agropecuario, ¿no? Ve ambas actividades. Le menciono eso porque hay zonas en las que pues, la gente tiene otra actividad económica, ¿no? Entonces la agricultura no es su actividad principal. Entonces, ¿de qué vale que uno establezca todo un proyecto de riego si no hay gente que vaya a trabajar en esa zona, ¿no? Podemos traer gente de otros lugares, pero eso va a incrementar los costos de producción, ¿no? Entonces, lo conveniente es que en la zona donde se va a establecer el proyecto de riego, la actividad principal sea justamente la agricultura. Entonces, eso va a ser más favorable y va a contribuir a que sea vialmente económico ese proyecto, ¿no? Me dice el tercer punto: servicios e insumos que permitan una producción a costos razonables. Es lo mismo, ¿no? Entonces, las semillas que se quieren comprar, el abono, los materiales que se van a requerir para que la planta crezca adecuadamente, eh, tiene que estar dado en cantidades y precios que sean adecuados, ¿no? No vamos a considerar gastos excesivos en esos productos, ¿no? Adecuada infraestructura vial y de telecomunicación, es lo que le mencionaba. En un momento habíamos hablado, ¿no? Que es importante que si un centro agrícola hay una gran producción, esa gran producción debe tener garantizado
que puede ser llevado a otros mercados, ¿no? ¿Y de qué manera se garantiza eso? Teniendo una adecuada infraestructura vial, ¿no? Que pueda llevar toda la producción hacia los lugares que sean requeridos, ¿no? Muchos años atrás, hace 50 años atrás, 60 años atrás en el país, había muchos lugares de nuestras provincias que producían frutas o legumbres en gran cantidad, pero debido a que no había una adecuada infraestructura vial, estas eran de consumo local, no podían ser llevados a otros lugares donde había sí mayor demanda, debido a que no había pistas, no había carreteras, ¿no? Entonces, este producto finalmente terminaba perdiéndose, ¿no? Si bien es cierto, era un producto que era requerido en otros lugares, eh, lamentablemente debido a que no había una adecuada vías de comunicación, no se podía llevar, ¿no? Y se perdía finalmente, ¿no? Entonces esto, dentro de un proyecto de riego se tiene que garantizar esto, ¿no? Esto debe ser considerado, ¿no? Que haya una adecuada infraestructura vial que va a permitir sacar la producción hacia los lugares en los cuales sea requerido, ¿no? Si no, no estaría mal el planeamiento sin considerar ese punto, que es muy importante, ¿no? El siguiente punto dice población con conocimientos, experiencia y organización adecuada que permita absorber tecnologías y retos empresariales. Esta organización se refiere a los comités de regantes que le había mencionado, ¿no? Los agricultores se agrupan en comités de regantes, que son pequeñas empresas, ¿no? Que tienen inclusive representación legal, ¿no? Entonces, esas empresas son las que se agrupan para poder llevar adecuadamente las labores de cultivo, ¿no? Infraestructura de riego eficiente y costos operativos y de mantenimiento al alcance de los usuarios, ¿no? Lo mismo, de acuerdo a las condiciones del lugar, uno tiene que establecer cuál es el sistema de riego más adecuado, ¿no? Siempre viendo el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Sobre todos estos puntos, como mínimo, debe abarcar lo que se refiere a la viabilidad económica de un proyecto de riego, ¿no? En este mapa que tenemos aquí, vamos a agrandar un poco más para que se distinga, están, como ustedes ven, indicadas diferentes departamentos de nuestro país, principalmente todo lo que se encuentra en la costa, y está indicado aquí por departamentos cuáles son los productos más representativos de esos lugares, ¿no? Tenemos en Tumbes, La Libertad, Ancash, Piura, Lambayeque, tenemos los productos actuales y los potencialmente explotables, ¿no? Por ejemplo, en Piura tenemos el mango, el café, el frijol, el cacao, el algodón, el algarrobo. Potencialmente puede sembrarse la palta, camote, melón, sandía, alcachofa. Todo esto sería una referencia de qué es lo que podríamos sembrar en estos lugares, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la viabilidad económica. Entonces no vamos a sembrar un producto en una zona que por las características de clima o altitud no va a ser adecuado, no va a rendir la producción que sí daría en el lugar que sí cumple con todas las condiciones para su desarrollo, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta, muchachos, ustedes pueden tomarlo como referencia, si en caso van a hacer un proyecto, ¿de acuerdo? El siguiente punto es la viabilidad social, y eso nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en los proyectos especiales que se mencionaron. Es importante entonces coordinar con la población cuando uno va a desarrollar un proyecto de este tipo, ¿no? Muchas veces por desconocimiento la gente no acepta un proyecto nuevo en su región, pensando que va a ser perjudicial para ellos y que solo va a beneficiar a unos pocos, ¿no? Por ese motivo, este punto es muy importante, ¿no? Dice, este aspecto debe considerar lo siguiente, que el proyecto de riego sea de interés para todos, ¿no? Para todas las personas que van a participar en ese proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande, le hablo de participación económica de ellos, con aceptación de los más pobres, ¿no? Entonces, eso va a garantizar de que el proyecto sea aceptado, y al ser aceptado, la gente va a trabajar y va a estar convencida de que ese proyecto va a ser de beneficio para ellos y no va a haber ningún problema, ¿no? Siempre y cuando esto se comunique a la gente oportunamente, ¿no? La ventaja que va a tener el proyecto. ¿De qué manera se hace esto? Mediante talleres, ¿no? En talleres participativos de toda la gente participa, se les explica las bondades del proyecto, de qué se va a tratar, en qué forma puede participar la gente en la construcción de ese proyecto, y de esa manera la gente va a ser parte de esa actividad, entonces lo van a sentir como suyos y va a ser más fácil que ellos se identifiquen y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Si la gente no sabe de qué se trata el proyecto, no lo tiene claro, con toda seguridad va a haber dudas y va a haber problemas más adelante, como ya lo hemos visto en muchos proyectos que se han dado en nuestro país, ¿no? Principalmente los mineros, por ejemplo, ¿no? También dice, no debe existir contradicciones serias con la población, sean estos políticos o de grupo de interés,
para ello es importante los talleres participativos, donde la gente va a tener conocimiento de todo lo que se trata del proyecto. Muchas veces, sobre todo las personas de un mayor nivel, piensan que, dentro de lo que podemos decir la soberbia, piensan que no deben hablar con personas, con la población, ¿no? Con gente que no tiene un nivel de educación como ellos, y piensan que simplemente ellos tienen que imponer y realizar el proyecto, y eso está mal, ¿no? Porque ya hemos visto las consecuencias, ¿no? La gente se agrupa, reclama, y bueno, al final el proyecto va a tener serias dificultades, ¿no? Por ese motivo es importante esta comunicación, ¿no? Creación de una organización de beneficiarios, lo que se denomina junta de usuarios o comité de regantes, que le había mencionado, que son los agricultores que se agrupan por parcelas para poder identificar o para poder determinar qué cantidad de agua le va a tocar a cada uno de ellos, ¿no? Esto dice, permite la participación activa en la planificación, ejecución y operación y mantenimiento del proyecto. Entonces la gente, repito, se siente parte integrante de ese proyecto, entonces va a ser difícil que alguien pueda estar en contra de un proyecto que lo siente suyo, ¿no? Previo a la ejecución del proyecto dice establecer acuerdos sobre la modalidad de distribución del agua, las tarifas de pago sobre su derecho de uso, y bueno, todos esos puntos deben estar claros desde un inicio, ¿no? No se puede, por ejemplo, cuando el proyecto está empezando, empezar a cambiar que la cantidad de agua que te toca no va a ser esta, sino esta otra, o el costo del agua va a ser este valor. Entonces eso va a traer definitivamente serios problemas, ¿no? Las reglas de juego tienen que estar dadas claramente desde el inicio del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, acuerdos de la población beneficiaria sobre el aporte para la ejecución del proyecto. Usualmente la gente, la población en la cual se va a desarrollar el proyecto no tiene dinero, ¿no? Pero sí tiene mano de obra, ¿no? Entonces ellos apoyan la ejecución del proyecto con su participación en mano de obra. Entonces ya son parte de ese proyecto, ¿no? Acá dice, por eso usualmente se traduce esto en el apoyo de mano de obra no remunerada, ¿no? ¿De acuerdo? Las empresas ponen las maquinarias, ponen los insumos, y la gente que es parte de ese proyecto pone su mano de obra, que también tiene un costo, ¿no? De acuerdo, acá se ve, por ejemplo, una reunión, esos talleres que se mencionan, en la cual se empieza a explicar de qué se trata cada proyecto o las etapas en las cuales se van a realizar los trabajos, ¿no? Entonces la gente participa, pregunta, consulta, acabó ese taller participativo, entonces la gente se va sin ninguna duda, ¿no? Es difícil que bajo estas circunstancias se presenten unos reclamos más adelante, ¿no? Es bien difícil que eso ocurra, ¿no? De acuerdo, entonces todo esto engloba lo que es la viabilidad social, y actualmente hemos visto pues que la fuerza de las movilizaciones es muy importante, ¿no? Entonces debemos evitar que se produzca eso, porque eso haría tranquilamente que el proyecto no salga bien, ¿no? Que tenga dificultades, ¿no? Otro punto que también es muy importante es la viabilidad ambiental, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el proyecto, cuando se ejecute el proyecto y empieza a funcionar, no debe afectar bajo ningún punto el medio ambiente que existía antes de que el proyecto se dé, ¿no? O sea, si había un hábitat en la zona, si había una cantidad de especies beneficiadas o dotaciones de agua establecidas para ciertas actividades, entonces con el proyecto eso no debe variar, ¿no? Debe mantenerse como mínimo el estándar de vida que se tenía antes de que haya el proyecto, ¿no? Y si hay cambios, estos deben ser para mejora, no para perjuicio, ¿no? Entonces, a eso se refiere a la viabilidad ambiental, ¿no? No se debe dañar ningún hábitat que esté en la zona, ¿no? Eso es lo que menciona acá, no se debe afectar negativamente al medio ambiente, ¿no? Se debe considerar lo siguiente, menciona aquí, por ejemplo, dice, la infraestructura proyectada, sobre todo cuando se refiere a derivaciones de agua o de embalses, eh, que favorecen la aparición de organismos transmisores de enfermedades, eh, pueden causar, por ejemplo, ese problema, ¿no? Aparición de organismos transmisores de enfermedades, inestabilidad de los taludes, de modificación del transporte de sedimentos, relocalización de comunidades. Estamos hablando de los embalses, ¿no? Si hay un embalse, ustedes saben que el embalse es el cierre del paso del agua en un río. Esto va a hacer que el nivel del agua se eleve, entonces el agua almacenada, producto del embalse, no va a ser lo mismo el agua que está corriendo en un río, ¿no? Entonces eso trae diferentes comportamientos, ¿no? Entonces eso se tiene que evaluar, ¿no? De qué manera eso puede influir en la zona. Si es muy perjudicial, por las características, pues de repente una zona de selva va a ser muy perjudicial eso que una zona de sierra, donde no hay mucha presencia de insectos o de animales que van a dañar el medio ambiente, producto de este almacenamiento de agua. Entonces
es posible que ese proyecto sea no viable, ¿no? No viable ambientalmente, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar y para eso se hace un estudio de impacto ambiental donde participan diferentes especialistas, ¿no? Entran ingenieros civiles, químicos, biólogos, inclusive entran sociólogos, abogados, de todas estas actividades se refieren al estudio de un estudio ambiental de un proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá tenemos el embalse. Vean ustedes, este es el cauce del río. Si no estaba esta estructura que está cerrando el paso del agua, esto se hubiera visto como acá, ¿no? Acá ven ustedes un curso de agua, igual de este curso de agua estaría por aquí, ¿no? Llegando hasta este extremo, bueno, hasta las partes altas de la cuenca, ¿no? Bueno, acá se nota que es una cuenca bastante plana, ¿no? Ven ustedes, no es como una cuenca de la sierra de nuestro país, en la cual, pues, acá se ve claramente un conjunto de cerros a ambos lados, ¿no? Acá es una cuenca bastante amplia, no es de nuestra zona, de nuestro país, o de repente es una zona en la selva, ¿no? Pero vemos que es diferente a lo que tenemos en la sierra, ¿no? Bien, entonces acá, al momento de colocar esta estructura, el nivel de agua se va a elevar, y al elevarse el agua, pues empieza a adoptar la forma que corresponde a la cota en la cual se encuentra el agua. Entonces vean ustedes, el ancho del río que tiene este ancho va a ser más amplio, ¿no? Porque el agua alcanza un nivel más alto, ¿no? Entonces todo esto significa que va a haber áreas que se van a inundar, que no antes no estaban inundadas antes de la presencia de esta estructura, ¿no? Y al ver el almacenamiento de agua puede esto producir mayor producción de insectos que pueden dañar el ambiente, inclusive poder perjudicar a animales que vivían en esta zona que ahora ya no están allí. Entonces es un estudio bastante complejo el que se evalúa un impacto ambiental para poder definir si este proyecto va a ser favorable o no, ¿no? Repito, muchas veces es un proyecto por el estudio de impacto ambiental simplemente que ha salido negativo, simplemente no se ejecuta, ¿no? Entonces hay que buscar otra alternativa, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tenemos un video, vamos a ver videos 4.1 y 4.2 que con toda seguridad tiene que ver con respecto a lo que se está mencionando aquí, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá esto trata de un embalse y vamos a ver un embalse y su impacto ambiental, ¿no? No sé si estoy compartiendo la pantalla o el total, vamos a ver. Creo que, a ver. Acá tengo 1, 4.1 es esto. Acá ya lo tengo. ¿Están viendo el video? ¿No ven nada o sí lo ven? Confíen, por favor. No se ve. No se ve. Ya tengo que decir no compartido. Voy a compartir entonces esta zona. Y voy a compartir el sonido de la computadora también. Compartir sonido y vamos a ver este video. Observen por favor de qué se trata esto. Dice el título, dice los efectos negativos de la mega represas y sus impactos ambientales, ¿no? Entonces vamos a ver qué indica este video en referencia a lo que estamos viendo del impacto ambiental, ¿no? Escuchemos entonces y lo voy a poner.
Bien, muchachos, ya hemos visto este video. A ver. Bueno, ya han visto el video de qué se trata, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla con la clase. Bien, entonces se ha visto en el video lo que sucede, cuál es el impacto de las represas en ciertas situaciones, ¿no? De acuerdo al video que hemos observado, podemos decir que las represas en general representan un impacto negativo en el medio ambiente en la que se desarrollan. Podríamos concluir de este video esa aseveración. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguna opinión? Porque hemos visto todo lo que... Si ustedes han visto con atención el video, bueno, todo se ha referido pues a situaciones mayormente negativas, ¿no? No ha habido nada positivo en ese video. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos concluir que las represas son negativas para cualquier proyecto hidráulico. ¿Alguien quiere opinar? Buenas noches, ingeniero. Sí, a ver, dime su apellido, por favor. ¿En Guevara? Dime, Guevara. Sí, bueno, la parte que creo que más me llamó la atención fue donde dice que los países en los que se ve más la construcción de represas son los países de tercer mundo. ¿Eso es verdad? Hay un punto ahí que quisiera que hayan observado mejor. Puede ser, sí, puede ser cierto, ese punto puede ser cierto. Sí, porque o sea, me llamó la atención porque si no, ¿cómo harían en esos países también para el tema de almacenar agua en grandes cantidades? Y no sé, me Ojo que pareció que la para, información fue... Ujú. ya, ojo que para construir estas represas tiene que cumplirse la condición de que haya agua, uno, y de que haya también un vaso natural que pueda almacenar ese volumen de agua, ¿no? Esas Ujú. son las condiciones que se deben cumplir. De Sí. acuerdo. Por eso mencionaba, ¿ustedes consideran entonces que en conclusión a lo que acabamos de ver, podemos decir que cualquier embalse realmente representa una situación negativa para la zona en la cual se va a desarrollar, en la cual se va a construir? Mm, creo que no todos, ¿no, ingeniero? ¿Por qué pensarías que no? ¿En qué condiciones no sería no sería tan perjudicial? Mm, por ejemplo, en este caso sí, en el que podemos observar debido a la forma del terreno, creo. O sea, es como que hay una tendencia mayor a que ocurran las inundaciones y todos los problemas que se mencionaba en el video. Pero en el caso de la sierra, como está rodeado por montañas a los costados, como indicó, creo que sería un poco menos ese problema. Bien, ¿alguna otra opinión? Gracias, Guevara. ¿Alguna otra opinión?
Ingeniero, yo había visto en el proyecto Chinecas también que había opinión bastante desfavorable con Tu apellido, disculpa, tu apellido. Salazar, Ya, continúa, Salazar. el tema de la represa, porque decían que su agua también provenía de la Cordillera Blanca y que por el fenómeno de la deglaciación y todo ello, cada vez había menos agua y que resultaba al final perjudicial también, ¿En qué perjudicaba? en el que esa cordillera ya cada vez está perdiendo más su, su volumen, por así decirlo. Ya, ya, pero la represa, ¿en qué perjudicaba? O sea, ¿cuál era el perjuicio que representaba esa represa? En general, como mencionan en el video, la contaminación por la magnitud que implican los proyectos, decían que contaminaban demasiado. ¿Qué clase de contaminación específicamente veían en Chinecas? ¿Algo similar a lo que se ha presentado? Sí, bastante similar también. ¿En qué punto, por ejemplo? No lo recuerdo muy bien porque eso fue cuando lo leí la semana pasada, pero todo se basaba en eso, sí, el tema de que el agua no iba a alcanzar para los siguientes años por la cantidad que requería el proyecto. Ya, gracias, Salazar. ¿Alguna otra opinión? Una última opinión, a ver, por favor. Sí, tu apellido. Aguirre, ingeniero. A ver, dime, Aguirre. Yo creo que en cierta parte sí, es un poco perjudicial para el medio ambiente. En cuanto a la fauna, se podría decir si hay animales, por ejemplo, acuáticos que viven o también animales que no viven cerca a los ríos. Al cambiar la forma del río o el tipo de ecosistema que se tiene en ese lugar, también puede afectarlos, ¿no? En cierta medida, pero de otra parte trae ciertos tipos de beneficios, ¿no? Como estamos viendo en los videos, también hay varias deforestaciones que a veces para llevar grandes materiales de construcción tienen que hacer necesariamente vías de acceso, ¿no? Y eso también es un poco perjudicial que ocasiona, ¿no? La construcción de esos tipos de obras. Los proyectos especiales que se han presentado, se han hablado de varios embalses, deben recordar, se han hablado de varios embalses. ¿Ha visto alguno de ellos en los cuales podrían haberse presentado problemas similares a los que se han visto en este video? En cuanto a lo que hoy fue ingeniero del lago Titicaca y no vi muchos de esos problemas que se veían, más eran canales que ya lo trasladaban ¿no? Aguas del lago Titicaca, sí, pero no vi mucho ese tipo de construcciones en esa parte, ingeniero. ¿Por qué crees que no han habido este tipo de construcciones como las del video? Porque ya el lago Titicaca sirve como un embalse, se podría decir, ya no era tan necesario construir ese tipo de obras. Bien, muy bien, Aguirre, muchas gracias. Si ustedes recuerdan, si ustedes ven el video, el video que acabamos de ver, el título es el impacto de las mega represas, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier represa, estamos hablando de mega represas, ¿no? O sea, represas gigantes, ¿no? Es el primer punto. Bueno, para el conocimiento de ustedes, dentro de todo nuestro país, dentro de la clasificación de los embalses, en nuestro país la represa más grande cae en la categoría de un embalse mediano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de embalses gigantes, en nuestro país no tenemos embalses gigantes, ¿no? O sea, lo más grande de nuestro país en la clasificación mundial cae en el nivel de embalse mediano, que en su momento fue Poechos, con sus 1.000 millones de metros cúbicos, y que podría ser Angostura, ¿no? Que con 1.100 millones de metros cúbicos, que es una represa que se va a construir en Arequipa, que todavía no se ha construido, pero si en caso se llegara a construir, se representaría la represa más grande del Perú, ¿no? Como le digo, con 1.100 millones de metros cúbicos, ¿no? Me parece que, porque pasa de los 1.000 millones de metros cúbicos, ya entraría lo que es un embalse grande, ¿no? Ingeniero, Pero no hay eso disculpe, todavía en nuestro país, ¿no? Sí, dime. ingeniero, sobre Inambari, no sé si escuchó que había un proyecto. En el proyecto de embalse. Sí, era una represa que se iba a construir en Inambari. Y justamente uno de los temas de mucho debate era que el área de inundación que iba a tener, digamos, el vaso, ¿no? Porque eso iba a afectar, digamos, hay un plan de gestión ambiental antes de que justamente se vaya a construir una represa, que es justamente la evacuación de las especies, ¿no? Pero Claro. bueno, se ha tenido muchos casos anteriores que cuando se hace justamente esta herramienta de gestión, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, todas las especies no logran evacuar, ¿no?
y había mucho debate sobre este proyecto y al final creo que no llegó a aprobarse. Y ya, bueno, eso es uno de los temas, ¿no? Porque genera mucho debate porque en la zona que justamente se va a inundar es una zona, digamos, de alta, es un ecosistema muy diverso, ¿no? Y hay muchos animales dentro de esa zona y cuando se va a inundar justamente va a afectar el ecosistema y su estilo de vida de estas especies, pues, ¿no? Bien, ¿cuál es tu apellido? Soto. Muy bien, Soto. Claro, tienes razón. Y mira, ese, ese motivo es suficiente para que, por ejemplo, ese proyecto no se haga, ¿no? Exacto, y una vez, por ejemplo, llevé el curso de impacto ambiental y, por ejemplo, había mucho debate, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, no llegué a encontrar el video, por ejemplo, el ingeniero nos dijo que, por ejemplo, en otros países se había hecho una represa con similares calificación, Características, ya. características, y ¿qué sucede? Que digamos que desde el helicóptero, cuando justamente se estaba llenando, digamos, la represa, veían cómo los animales estaban muriendo, es decir, ahogados y se veían, por ejemplo, los monos, otros animales, otros tipos de animales, sacando justamente la mano para poder sobrevivir, pues, pero debido a la magnitud de, digamos, en la inundación, no llegaron a sobrevivir, ¿no? Y bueno, es un tema de anécdota que tengo de ese curso. Una consulta, ¿el curso, ustedes llevan en la Facultad de Ingeniería Civil, llevan un curso de impacto ambiental? Sí, ahora sí es obligatorio. ¿En qué ciclo, Forma ah? parte de la mayoría. Sí. ¿En qué ¿Cómo? ciclo llevan ese curso? El octavo. Ah, no sabía que se Sí, llevan. ahorita ya lo han implementado. Antes creo que era electivo. Ahora ya es Mm, forma parte de la malla. Y a ese curso es muy importante porque un proyecto, si no aprueba el estudio de impacto ambiental, hecho de manera bastante correcta, es suficiente para que el proyecto no vaya, ¿no? Y Exacto. entonces, de acuerdo, gracias Soto, en base a lo que sus compañeros acaban de mencionar, efectivamente, y ustedes vean la característica, por eso que le mencionaba, cada proyecto es muy particular, ¿no? Nosotros no podemos generalizar y decir todos los embalses van a ser perjudiciales. ¿Por qué motivo? Porque son diferentes las características, y lo mencionó, lo acaba de mencionar sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, Guevara dijo de que en la zona de la sierra, pues, si el agua, se cierra el paso del agua, ustedes han ido a la sierra por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué tienen en las laderas? Tienen ichu, ¿no? Y solo ichu, y si hay animales, son los animales que van a comer el ichu, y si el animal ve agua, con toda seguridad va a subir a la parte más alta, ¿no? No es su hábitat, mejor dicho, de ese animal, de esos animales que hay, que están la llama, la paca, la vicuña, eh, las ovejas que crían las personas que viven por ahí, no es su hábitat, o sea, no es su lugar vivir ahí, sino que ellos se acercan ahí para comer y luego se retiran, ¿no? Y un metro que suba en un embalse en la sierra, pues va a cubrir una extensión amplia y no va a significar no va a significar una inundación muy grande, ¿no? En el caso de un embalse en la sierra, ¿no? Porque los taludes son muy empinados allí, ¿no? En cambio, en la selva, ¿qué es lo que tenemos justamente en la foto que estamos mostrando ahí? Y también el video está referido netamente a lo que es una represa, y no era cualquier represa, era una mega represa, ¿no? En una zona de la selva, ¿no? En la cual, como ya mencionó su alumno, como su alumno, su compañero Soto mencionó de que, ¿qué pasa en la selva? En la selva hay abundancia de animales, ¿no? Especies, tanto vegetales como animales que habitan en esa zona, ¿no? Y la selva, otra característica que tiene es que es bastante plano, ¿no? Y lo ven en la foto, ¿no? Pues ven algún cerro por acá, no ven ningún cerro, ¿no? Entonces, una elevación de 1 metro en el nivel del agua es suficiente para que inunde una gran superficie, ¿no? A diferencia de la sierra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes características. Entonces, al ser muy plana la selva, un embalse con 10 metros de altura, no más una represa de 10 metros de altura es suficiente porque inunde una gran superficie de terreno, ¿no? Y al inundarla, pues está matando animales, está matando vegetales que habitan en esa zona. Entonces, el daño sería bastante grande, ¿no? Y bueno, con todo lo que puede pasar, ¿no? Las plantas se pudren, generan un gas, generan el metano que al final daña a las plantas y más son los perjuicios que los beneficios, ¿no? Se vio también en el video los daños a la salud de las personas y eso ocurre justamente en zonas de selva, ¿no? Donde estos microbios más abundan que en la sierra, ¿no? ¿Qué es lo que vive por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Las temperaturas son tan bajas ahí que, bueno, no hay insectos que vivan en esa altura, ¿no? No hay ni moscas, no hay moscas, no hay insectos en esa altura. Sin embargo, aquí sí, ¿no? Entonces, por eso digo, son las características distintas, ¿no? En un embalse en la zona de la sierra, su impacto ambiental va a ser de menor magnitud que lo que ocurre en la zona de la selva, que es la que ustedes acaban de observar, ¿no?
Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre, y como han visto ustedes, el Instituto de Impacto Ambiental, se habló de procesos químicos, se habló de varias cosas, quiere decir que son varias especialidades las que deben intervenir allí, ¿no? Estamos hablando de qué especies van a ser perjudicadas, tiene que entrar un biólogo allí, ¿no? Un zoólogo, bueno, los que ven la parte del estudio de animales y plantas, ¿no? Tienen que de todas maneras intervenir ahí para valorar cuáles van a ser los perjuicios, ¿no? De qué manera se podría cambiar el hábitat para que estas especies no se vean perjudicadas. Entonces es bastante complejo realmente este estudio, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que nosotros podemos observar aquí, y bueno, acá hay otro video, vamos a ver este otro video, pero es importante esto, ¿no? Entonces esto está, ojo, en lo que es la viabilidad ambiental, ¿no? Si ambientalmente no es viable ese proyecto, tampoco va, ¿no? Vamos a ver el video 4.2, a ver, déjenme ver de qué se trata para ponerlo. Efecto de los, bueno, nuevamente hablo de los embalses, vamos a ver esto. Ya, ahora voy a compartir. A ver, observen por favor esto. Recordaremos el impacto de las obras hidráulicas. Es cambiar un ecosistema por otro, exactamente de la misma manera que podríamos cambiar un trozo de bosque mediterráneo por un campo de golf. Tradicionalmente se ha dicho que las presas regulaban el cauce de los ríos y evitaban inundaciones. Sin embargo, en los últimos años, científicos y ecologistas dudan de su utilidad. Por eso hoy recuperamos un reportaje emitido en diciembre de 2006 en el que tratamos el impacto de las obras hidráulicas y la demolición de presas. Existen 45.000 presas en todo el mundo. España es el quinto país en el ranking de este tipo de infraestructuras construidas y Andalucía dispone en sus ríos de alrededor de 50. Unas obras que aquí experimentaron un auge durante los años del franquismo y que respondía, sobre todo, a uno o más de los siguientes propósitos: regular los cauces de los ríos y evitar así inundaciones, producir electricidad y desviar el agua para el consumo. Con una vida media útil de unos 50 años, hoy, cuando muchas de ellas están en desuso, se cuestiona su utilidad desde las esferas administrativas, científicas y De la misma manera que podríamos cambiar un trozo de bosque mediterráneo por un campo de golf. Es exactamente igual, los dos son verdes, pero nada tiene que ver. En este sentido, los dos tienen agua, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, un río, pues tiene toda una serie de características físicas y químicas en el agua, tiene toda una serie de vegetación y una serie de organismos asociados a ese agua en movimiento. Mientras que un embalse es un agua bastante más lenta, si no estancada, y por lo tanto las condiciones son absolutamente diferentes. La profundidad es muchísimo más grande. Es decir, es cambiar un sistema lótico, que se dice, un sistema fluvial, por otro léntico, es decir, uno de agua en movimiento
vegetación riparia y toda la zona de inundación queda cubierta por las aguas, con lo cual toda esa vegetación desaparece. Pero después, la vegetación de orilla nunca va a poder crecer debido a los desembalses. Estos ascensos y descensos del nivel del agua impide que se asiente una vegetación estable en las orillas. La comunidad de peces cambia completamente. Es decir, tenemos nosotros nada más que especies reófilas, es decir, especies propias de aguas en movimiento. Todas las especies de río desaparecen en un embalse. De hecho, esta pobreza de especies que se da en los embalses es la que se utiliza como excusa para introducir especies invasoras. Jaén, Sevilla y Cádiz son las provincias andaluzas con un mayor número de presas. Muchas se encuentran abandonadas, fueron construidas a principios del siglo pasado e incluso en el XIX. Suelen estar viejas y colmatadas de sedimentos, pero siguen ejerciendo su papel fragmentador del ecosistema. Bien, muchachos, también aquí se ha hablado de la dificultad que representan las presas, ¿no? Entonces, pues digo, no, y vuelvan a ver el contexto del video, se refiere a un embalse construido en una zona de selva, ¿no? Que no es el caso de los embalses que mayormente nosotros tenemos en nuestro país. Claro, hay embalses sí que están en cierto, por ejemplo, el embalse Chira-Piura sí tiene algo de vegetación, ¿no? No es un embalse como tenemos el embalse de Viconga acá en Lima o otros embalses que están en la zona de sierra, ¿no? El mismo Tablachaca está pues acá por San Mateo, acá en Lima, es un embalse pues que está en la zona, es una zona de sierra con temperaturas muy bajas en las cuales no hay este problema de hábitat que se ha mencionado, ¿no? El problema de sedimentos sí, ustedes saben que todo embalse retiene sedimentos y de alguna manera evita que pasen estos sedimentos aguas abajo, ¿no? Entonces eso habría que evaluar si realmente representa un perjuicio tan grave como para evitar su construcción, ¿no? El embalse de Viconga y el de Tablachaca son embalses que sirven para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces habría que evaluar, bueno, si están construidos, están funcionando, quiere decir que el impacto ambiental ha sido positivo, ¿no? Entonces si ha habido problemas, se han podido establecer medidas de mitigación que han podido superar esos problemas y sacar adelante el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, Tablachacas es un embalse que cierra el cauce de un río, Viconga no, Viconga es una laguna en la cual se ha colocado una estructura de control en la cual se puede abrir y cerrar esta para que salga el agua de la laguna, ¿no? Ok, entonces, estos son dos puntos que considera el estudio de impacto ambiental. Como le digo, hay que evaluar esa situación y en muchos casos es posible que ese impacto ambiental sea tan perjudicial que se decida no hacer el proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué otro punto vemos en esto de los efectos que tienen que ver con el impacto ambiental? Estamos hablando de proyectos de riego. Dice efectos de la aplicación del riego en erosión de laderas, incremento del nivel freático en zonas planas, salinización de suelos, etc. Entonces, se tiene que evaluar si el proyecto de riego, una vez que esté funcionando, no va a producir esos efectos que finalmente son negativos, ¿no? Si se incrementa el nivel freático en zonas más planas, este nivel freático puede aflorar, ¿no? Y si es un nivel freático que contiene una cantidad de sales perjudiciales, con toda seguridad va a dañar todas esas zonas y la va a hacer inutilizable, ¿no? Va a ser adecuadas para ninguna actividad, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se puede prever, por si acaso, durante la etapa de planificación, de planeamiento del proyecto, ¿no? Dice acá, aplicación intensiva del monocultivo, el cual puede presentar las siguientes ventajas. Bueno, esto tiene que ver ya de qué manera se va a sembrar el cultivo, ¿no? El monocultivo y policultivo son mono, ahí está la palabra mono, significa uno, ¿no? Y en algunos casos se aprovecha este monocultivo, quiere decir que una gran extensión de terreno solo se dedican a sembrar un solo cultivo, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, acá está, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de una gran superficie de cultivo sembrar una sola planta? Dice, las ventajas son la obtención masiva de productos, porque está sembrando un solo producto, disminución de su costo, al sembrar un solo producto, entonces uno puede comprar en grandes cantidades los insumos y abaratar sus costos de producción, ¿no? Dice, el monocultivo es más fácil en el monocultivo es más fácil de realizar el control de enfermedades porque es un solo vector que ataca a la planta que puede ser controlado, ¿no? La industria varía al incrementarse el uso de aparatos mecanizados en la producción. Claro, ya que siempre los monocultivos se desarrollan con maquinaria, ¿no? Los precios bajan en el mercado interno debido a que
el excedente que no sale se vuelve más accesible. Entonces, esa es su ventaja de este monocultivo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son las que se mencionan aquí. Algunos insectos se convierten en plagas al no encontrar alimento constante y pocos depredadores se producen abundantemente, ¿no? Los insectos, el monocultivo solo tiene un solo enemigo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los otros insectos empiezan a proliferar y pueden dañar pueden representar, al incrementarse en mayor cantidad, pueden representar un peligro aún mayor de que hubieran diferentes microbios que podrían ser atacados o combatidos con ciertos productos para que no puedan reproducirse, ¿no? Dice, se produce el agotamiento del suelo de forma desequilibrada, ya que la planta que es de un solo tipo va a extraer siempre el mismo mineral y va a empobrecer al suelo quitándole solo un mismo mineral, ¿no? Si fueran diferentes cultivos, de alguna manera se compensan, ¿no? Algunos cultivos si bien es cierto, absorben agua y algunos minerales, también producen otros, ¿no? Entonces, le quitan mineral al suelo, pero le dan otros a cambio que pueden servir de base para otro tipo de cultivo, ¿no? Dice, por tanto, en el suelo que va a existir un consumo mayor de ciertos nutrientes y una acumulación de otros, ¿no? Entonces hay un desequilibrio que se produce por solo sembrar un cultivo específico, ¿no? Aumenta el desempleo informal al no ser necesaria la mano de obra debido al uso de maquinarias. Se tiene un excedente de productos que no se vende muchas veces localmente, lo que conlleva pérdida, ¿no? Y en esta figura ustedes tienen los dos, ¿no? Tienen el monocultivo que ven acá, todos se refieren a la misma planta, ¿de acuerdo? Y acá tienen el policultivo, ¿no? Entonces ven acá un tipo de cultivo aquí, acá hay otro, inclusive son variados, y esto es lo más adecuado, ¿no? Inclusive hay cultivos que producen ciertos elementos químicos que ayudan a ahuyentar insectos que pueden ser perjudiciales para este otro cultivo, ¿no? Por ejemplo, en Ica siembran, al lado de los campos, al lado de los viñedos, siembran otra planta que justamente sirve como repelente de insectos, ¿no? Entonces esa planta que se siembra al lado de los cultivos evita que estos insectos ataquen a la planta de uva, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de policultivo, ¿no? Y acá se ve esto también de esa manera, ¿no? Dice el uso agroquímico que produce, bueno, esto es lo que se refiere a monocultivo y policultivo. Acá este es otro tema. Dice el uso de los agroquímicos que produce la contaminación de las personas que lo aplican, así como de las aguas de escorrentía, ¿no? Entre otros, dice, ¿no? ¿Qué son los agroquímicos? Son insecticidas que se aplican a los cultivos, ¿no? Cada cultivo tiene un diferente tipo de insecticida al cual se le va a aplicar para evitar que estos insectos dañen la planta, ¿no? Y dañen la producción, ¿no? Entonces, eso sí se hace de manera planificada, si uno toma alternativas correctas, puede provocar de que estos agroquímicos no dañen al medio ambiente, ¿no? Pero van a ver ustedes en esos videos que aparecen ahí como 4.3 y 4.4 que en nuestro país esto se hace de manera bastante informal, ¿no? Entonces, finalmente se dañan las personas locales, las que aplican estos agroquímicos, y también la población cercana a los consumidores de estos cultivos, ¿no? O sea, al final también estos pueden contaminar el agua de riego y en consecuencia a las personas que lo consumen, ¿no? Esta es una foto de una persona que está aplicando estos agroquímicos a este cultivo. Y esto es insecticida, ¿no? Esto es un veneno para los insectos, ¿no? Y vean ustedes la persona que lo está aplicando, no tiene un gorro normal, no tiene mascarilla, no tiene nada, tampoco tiene guantes, su mano está normal ahí cogiendo este aparato y está aplicando de manera como un pulverizador el insecticida que lo tiene aquí en su espalda, ¿no? Repito, este es veneno, ¿no? Entonces la persona está avanzando de un lado a otro echando este insecticida y con toda seguridad su ropa se está llenando, impregnando el insecticida y además lo está aspirando, ¿no? Esta persona no se va a morir de inmediato, pero poco a poco, conforme realiza esta actividad de manera frecuente, le va a ir dañando la salud y esta persona se puede enfermar de manera bastante grave en poco tiempo, ¿no? No se está protegiendo como ustedes lo ven, ¿no? Ningún tipo de protección. Acá hay otra aplicación, por ejemplo, también de agroquímicos. Acá sí la persona tiene un casco, tiene una ropa que está, no es su ropa normal, no es como esta persona que está con su yen y su chompa, ¿no? Acá esto tiene una ropa que lo cubre completamente, una ropa de color blanco. No se distingue bien si tiene guantes y supongo que debe tener, pero ya esta persona termina de aplicar los agroquímicos, se quita todo este cobertor y el casco, se da una bañada y ya terminó limpio porque no aspiró el veneno que está aplicando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son diferentes situaciones, ¿no?
Y eso hay que también tener en cuenta en el planeamiento. Acá tenemos otra vista, ¿no? También las personas aquí están aplicando, vean, en esta extensión agrícola están aplicando el insecticida y también están cubiertos, ¿no? Bueno, se nota acá, de manera un poco informal, están cubiertos con una gorra, en su cara no parece que se hubieran envuelto, no se nota, bueno, sí, parece, bueno, no tiene guantes y bueno, la ropa parece que tuviera un cobertor encima, ¿no? Pero el pantalón sí se nota en la parte inferior, ¿no? Entonces tampoco no es tan seguro eso, ¿no? Como no tiene mascarilla, como esta persona que sí la tiene, de alguna manera también están aspirando ese insecticida, que están aplicándolo con bueno, este es un impulsor bastante grande, ¿no? Entonces, con toda seguridad, estas personas están impregnándose del insecticida y también lo están aspirando, ¿no? Entonces, eso puede dañar también a las personas, tanto a las personas que están regando como a las personas que lo rodean, inclusive el agua que está por esta zona, siempre hay cursos de agua que están alimentando este cultivo, ¿no? También se puede contaminar esa fuente de agua, ¿no? Lo vamos a ver estos videos, el 4.3 y 4.4, que habla justamente sobre el efecto de una mala aplicación de estos productos sobre los campos agrícolas. Vamos a ver entonces, dejo de compartir esto y vamos a ver ese video. Vamos a poner esto más atrás y vamos a compartir. Observen por favor este video. Atención porque especialistas en agronomía alertan sobre la masiva utilización de peligrosos plaguicidas en los cultivos. Esto pues genera contaminación en los alimentos, pero también expone la salud de los miles de peruanos. La intoxicación masiva que cobró la vida de 9 personas y afectó a casi 50 en el distrito ayacuchano de San José de Ushua alertó a las autoridades sanitarias en todo el país. De las diversas muestras tomadas a los alimentos consumidos en esa reunión, 2 de ellas arrojaron la presencia de organofosforados, es decir, pesticidas. El uso de sustancias químicas en el cultivo de alimentos es una realidad y ante la reciente intoxicación masiva es inevitable preguntarse ¿qué tanto daño hacen estos productos, no solo a quien trabaja en el sector agrario, sino también a los consumidores? Y el consumidor lamentablemente desconoce, ¿no?, cómo produce la comida que consume. Este es un problema de larga data y no es un problema solamente en Perú. Otros países han logrado mejores mecanismos de regulación. En los últimos años, el uso de plaguicidas en el Perú se incrementó. Su reducido costo generó su masificación en áreas de producción agrícola. Y miren cómo está manipulando, sin guantes, sin nada. Y ese es un veneno que es a base de glifosato con mezcla de otro producto. Son 2 productos que están siendo mezclados y esos son, ahí está por ejemplo, y ahí está el canal. El gran problema es que estos desechos terminan en el canal de riego. El glisofato y el metamidofos están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como probables cancerígenos, incluidos en la lista de plaguicidas y herbicidas altamente peligrosos. Sin embargo, son los más utilizados. Hemos hecho un ranking de los plaguicidas que más utilizan los agricultores y hemos encontrado que los plaguicidas etiqueta roja están en los 10 primeros productos utilizados. Y eso es preocupante. Debido a que estos insumos funcionan para matar plagas, su toxicidad puede llegar a ser mortal. Por ello proponen soluciones inmediatas que eviten mayores afectaciones a la salud, además de un fortalecido trabajo de fiscalización para el retiro del mercado de estos insumos. Aplico sin protección. Uso productos altamente tóxicos a productos que van a ir casi inmediatamente al mercado. Mañana, aplico hoy para mañana. Y entonces es muerte lenta para todos. Que si nosotros no alertamos o no exigimos a nuestras autoridades que regulen la importación, el comercio y uso de los venenos, estamos en un círculo vicioso que definitivamente todos vamos a perder. La utilización de este y otros insumos no hace mucho fueron prohibidos y controlados por los mismos países que los crearon. Sin embargo, países como el Perú aún los siguen utilizando. Bien, hemos visto y ustedes han escuchado, esto se refiere al Perú, no estamos hablando de otro lugar, estamos hablando de nuestro país, Ayacucho, ¿no? Esa noticia es de allí.
Y estamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando allí? No está funcionando la forma adecuada de aplicación de estos pesticidas, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? Una capacitación, ¿no? A la gente se le debe capacitar adecuadamente en el uso de este tipo de insecticida, ¿no? Dotarlos del implemento de seguridad adecuados para que estas personas no se contaminen y capacitarlos en su forma de cómo aplicarlos, cómo eliminar esos depósitos que contienen el veneno. Han visto que lo tiran simplemente en el canal, ven el canal ahí y tiran ese insecticida y no se dan cuenta que están contaminando el agua que más adelante la van a utilizar, ¿no? Aguas abajo alguien va a utilizar esa agua y también se está contaminando. Repito, esto no lo va a matar inmediatamente, ¿no? Pero sí causa daños en la salud de las personas que finalmente son mortales, ¿no? Si eso se sigue dando, eso finalmente le causa un daño bastante mortal, aparte del deterioro que se está produciendo poco a poco en el organismo de las personas, ¿no? Eso está ocurriendo en nuestro país, repito, es una falta de planificación. Ahí las organizaciones del comité regante no están funcionando bien, o de repente las personas que manejan esta producción agrícola, que son los dueños, no están dotando de capacitación ni los implementos necesarios para que esta persona haga su labor. Entonces, eso está mal, por ejemplo, ¿no? Y los daños al final salen siendo tan grandes que representan un gran perjuicio para la población, inclusive para los consumidores que somos nosotros, ¿no? Vamos a ver el otro video, a ver, porque eran dos. Vamos a ver el otro, me parece que también es de lo mismo. El primero que hemos visto fue de acá del Perú, me parece que también el segundo, sí, también el segundo es de nuestro país. Vamos a observarlo entonces. Y vamos a... No, me parece que no es de Perú, pero vamos a mostrarlo, vamos a observarlo. A ver, voy a compartir. Pero trata sobre lo mismo, ¿no? Vamos a ver entonces. A esta hora, organizaciones ambientalistas alertan de que más de la mitad de los productos agrícolas que se cultivan en el Perú tienen alta probabilidad de estar contaminados, así como lo escucha, contaminados con venenos que provienen de plaguicidas. Es por ello que exigen declarar la agricultura en emergencia. Nuestro corresponsal allí, Jaime Herrera, tiene detalles. Sin contar con ningún elemento de protección y en contacto directo con los plaguicidas, estos agricultores preparan una solución para fumigar sus cultivos. No solo ponen en riesgo su salud, sino también al agua del canal de regadío donde lo hacen. Es que yo hace poco he venido acá, por eso es que todavía no, muy difícil algo así a fumigar, ¿no? Casi me ocupo en otro campo. ¿Pero es peligroso fumigar así? No, claro, pero esos son venenos, son prevenciones nada más, no son fuertes. En el Valle Chillón, la principal fuente de hortalizas de Lima, la gran mayoría de agricultores usan plaguicidas de manera cotidiana, sin ningún tipo de control ni fiscalización, cuando según los expertos, solo deben ser aplicados en casos de emergencia. Van a afectar la fauna del suelo, van a afectar a los insectos benéficos, van a afectar a toda la vida acuática y además estas moléculas van a entrar al sistema hídrico. Y cuando entran al sistema hídrico es posible que esas moléculas terminen contaminando el agua potable que consumimos o el agua de riego. Según estudios de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, RA, entre los 10 pesticidas más usados en Perú se encuentran los de etiqueta roja, considerados altamente tóxicos, entre ellos el glifosato. Con relación a este herbicida glifosato, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un potencial cancerígeno. Y creo que nuestras autoridades ya deben revisar el estatus de este herbicida para poder prohibirlo o restringir su uso. Pero lamentablemente ahora se usa masivamente en costa, sierra y selva. Según la RA, al año, más de 140.000 agricultores peruanos estarían echando al suelo agrícola alrededor de 26.000 toneladas de estos venenos. Pese a ello, las autoridades de sanidad agraria solo examinan los productos agrícolas para la exportación. Para el mercado interno no estamos ejerciendo ningún tipo de control y las consecuencias son gravísimas. Son gravísimas especialmente para la salud de los consumidores, porque no hay forma que un ama de casa, que un ciudadano y que un niño cuando se compra una fruta o se come un tomate o una zanahoria pueda reconocer si el producto tiene niveles de pesticidas o agroquímicos no autorizados.
A decir de organizaciones ambientalistas, la agricultura y el mercado de alimentos en Perú debería ser declarada en emergencia. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, entre el 30 y 50% de frutas y verduras que fueron analizadas contenían venenos tóxicos provenientes de pesticidas. Esta cifra, según especialistas, podría ser similar o peor en los productos para el consumo interno, donde no hay monitoreo. Jaime Herrera, Telesur, Perú. Bueno, también lamentablemente la noticia también es de Perú, ¿no? Y muchas veces, como estas noticias no se divulgan, no se da a conocer a la población lo que está sucediendo, no sabemos, ¿no? No sabemos lo que estamos consumiendo, no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? Por desconocimiento principalmente, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No ha habido un adecuado planeamiento de este sembrío que se decidió cultivar, ¿no? Ya uno sabe, ¿no? Todas las plantas ya se conocen cuáles son los insectos que lo van a atacar, los insectos benéficos, los depredadores, todo eso se conoce. Entonces, en un planeamiento correcto se debe establecer de qué manera se van a atacar estas plagas y de qué forma se van a aplicar estas alternativas, ¿no? Si ustedes observan, anteriormente he presentado un video también, que esta vez ya no lo voy a poner, en la cual se veían que en otros países se han conseguido alternativas para no utilizar insecticidas, pero sí combatir estas plagas, ¿no? Se identifica la plaga y entonces hay un sistema, por ejemplo, en la que consiste en esterilizar a las hembras de esas especies que dañan a las plantas, para que éstas no puedan reproducirse, ¿no? Y finalmente esta plaga termina eliminándose. Entonces, hay otro tipo de alternativas que evitan aplicar estos insecticidas y que también combaten a las plagas que atacan los cultivos, ¿no? Que también se está desarrollando en otros países, ¿no? Pero acá en nuestro país seguimos aplicando estos pesticidas que finalmente dañan a la persona que lo aplica, porque han visto ustedes en los videos que la gente no se protege como debe ser, y encima no puede dañar también a los consumidores, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque lamentablemente el proyecto de cultivo no se ha realizado considerando pues todo lo que se va a venir, sabiendo qué cultivo se va a sembrar, ¿no? Entonces, es algo que uno ya sabe lo que va a venir, ¿no? Pero como no se planificó, se empieza a resolver el problema conforme se está presentando y se hace de manera inadecuada, ¿no? No se buscan alternativas más benéficas o menos perjudiciales al medio ambiente, ¿no? Y se aplica en la manera en que resulta más fácil, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, está mal, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país, acá estamos hablando de Ayacucho y el Valle de Chillón, o sea, acá en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, vean lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasará en el resto de nuestro país, lo que está más alejado? Entonces, la situación realmente es bastante grave. ¿Qué está pasando? Así como ha ocurrido con el planeamiento, el crecimiento urbano de la ciudad de Lima, el crecimiento de la agricultura también en algunos lugares no ha sido planificado y está ocurriendo los problemas que estamos observando, que se han visto en estos dos videos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se refiere a la viabilidad ambiental. Uno tiene que prever todos estos puntos. Uno puede saber todas estas consecuencias conociendo de qué va a consistir el proyecto, ¿no? Hace uno su estructura del proyecto, qué va a sembrar, qué obras se van a construir, y en base a eso puede ser su estudio de viabilidad ambiental para ver si es adecuado o no la ejecución de ese proyecto agrícola, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no se hace, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. En un buen proyecto debe tener todas esas consideraciones, ¿no? Bien, entonces acá hice algunas consideraciones técnicas, así como las legales que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, las consideraciones técnicas dice que se debe comprende los siguientes aspectos, ¿no? Se debe concebir el proyecto de riego en el marco de una planificación integral de cuencas, y eso ustedes lo han visto en los proyectos especiales, ¿no? Lo que le decía el esquema hidráulico. El esquema hidráulico, pues, consideraba la fuente principal de agua y los afluentes de esa fuente, ¿no? Teníamos también embalses, teníamos en algunos casos trasvases. Entonces, toda esa integración de cuencas que van a participar de manera integral debe ser considerado, eso es lo que dice aquí, y hemos visto que en los proyectos especiales sí lo han hecho, ¿no? Infraestructura de riego adecuada a los requerimientos técnicos, económicos y operativos de mantenimiento, bueno, es lo que hemos mencionado ya. Se debe incluir el análisis y diseño de todas las alternativas viables que pueden abastecer de agua ese proyecto, como regulación de embalses, bombeo de acuíferos, trasvase de otras cuencas, obras como acueductos, sifones, eficiencia del sistema de riego, entre otros, ¿no? Esto es lo que se menciona aquí en el punto C, es lo que se analiza en la etapa de factibilidad de un estudio de riego, ¿no? Hay una etapa de prefactibilidad, la etapa de factibilidad, y la siguiente etapa es el diseño definitivo, ¿no? El proyecto ya final,
En la etapa de factibilidad se analizan las alternativas, ¿no? Entonces, si uno va a necesitar regar un cultivo, la oferta me indica que requiere tal cantidad de agua, tenemos un río que puede abastecer el agua, si el río no tiene la suficiente cantidad de agua para abastecer esa demanda, entonces podemos ver si los acuíferos sí lo disponen, ¿no? Hay zonas en nuestro país en las que los acuíferos son bastante altos y pueden ser aprovechados, ¿no? Y si se va a aprovechar el acuífero, no tiene que ver que estos acuíferos también sean recargados, ¿no? Entonces hay que ver en las partes altas si estos acuíferos pueden ser recargados de modo tal que nunca les falte agua tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? Estas alternativas se analizan en el proyecto de factibilidad y se debe tener en cuenta también, ¿no? ¿Qué más dice el punto D? Considerar la infraestructura y actividades complementarias como la viabilidad, energía, agroindustria, etcétera, ¿no? Ya hemos dicho la viabilidad, ¿no? Tiene que haber vía de transporte que saquen la producción, no solo la producción, sino en la etapa de construcción de esta obra agrícola que comprende pues bocatoma, de repente embalses, canales, entonces tiene que haber vías de transporte que lleven los materiales para su construcción, ¿no? Después estas vías de transporte ya quedan ya para la parte operativa del proyecto, ¿no? Entonces tiene que haber ese punto. La energía también, ¿no? No olvidemos que algunas bocatomas tienen compuertas que trabajan con electricidad y tiene que haber una fuente de energía que los abastezca, ¿no? La agroindustria, este punto es muy importante, ¿no? Muchas veces no es suficiente con producir una especie vegetal, sino es mejor venderla procesada, ¿no? Pues se llama agroindustria, ¿no? No solo vender, por ejemplo, tomates, sino de repente tomates enlatados o mermelada de tomate, o sea, darle una aplicación a esa producción y eso va a ser de mayor costo y mayor ganancia también para el agricultor, ¿no? Pues es importante considerar esta posibilidad si en caso se pudiera, ¿no? Sistema de operación y mantenimiento es adecuado a las características sociales, culturales y económicas de la población beneficiaria, ¿no? Operación y mantenimiento se refiere ya cuando la obra está construida, ¿no? Cuando ya empezó a funcionar. El sistema de operación es cómo se van a regular las compuertas y mantenimiento es lo que se refiere a que los canales, bocatomas y todas las estructuras que van a formar parte de este proyecto de riego deben estar en constante mantenimiento, ¿no? Puede ser que el canal sufra un agrietamiento o de repente si es canal no revestido creció vegetación, entonces hay que retirar eso y que hacerle mantenimiento continuamente a todas las instalaciones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En lo que se refiere a consideraciones legales, bueno, esto ya tiene que ver con leyes, ¿no? Y es muy importante también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué menciona eso? Dice derechos del agua de la fuente hídrica a utilizar. Entonces, si es un proyecto de riego, se tiene que ver si la fuente de agua que se puede utilizar es legalmente válida, ¿no? De repente por ahí sale una comunidad que dice, no, pero esta agua también la utilizo yo, me corresponde a mí y vienen los conflictos, ¿no? Como se ha visto en muchos casos, sobre todo en el sur de nuestro país, ¿no? Y también lo mencionaron en los proyectos especiales que expusieron ustedes, ¿no? Entonces, para eso se ve antes, ¿no? Se analiza antes si realmente se tiene derecho sobre el agua que se quiere utilizar, ¿no? Derecho de paso de las obras de riego, dice, o sea, si las estructuras van a pasar por zonas en las cuales otras personas tienen su propiedad, entonces hay que tener en cuenta comprar ese tramo, ¿no? Titulación y derecho de uso sobre la tenencia de la tierra, bueno, tiene similar al anterior. Rol del Estado sobre la distribución del agua. Bueno, eso tiene que ver con la ley de aguas, ¿no? Aspectos legales sobre las organizaciones sociales, presencia de instancias administrativas para superar litigios internos. Bueno, todo esto tiene que ver con el aspecto legal del funcionamiento de estos proyectos agrícolas. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo esto lo que debe intervenir en un planeamiento de un proyecto agrícola. Hemos visto diferentes aspectos, ¿no? El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto ambiental, y estas consideraciones técnicas y legales que se deben tener en cuenta como mínimo para que un proyecto de riego sea adecuadamente planificado, ¿no? ¿Ok? Entonces no olviden eso, muchachos. Si saltamos alguno de estos aspectos, con toda seguridad ese proyecto en algún momento va a presentar serias dificultades, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta, bueno, repito, eso es lo que deben tener en cuenta como mínimo para hacer un proyecto de riego y no tener problemas más adelante, ¿no? Si no es una adecuada planificación, no se realiza esto, con toda seguridad los problemas se van a presentar en algún momento, ya sea en la etapa de construcción o en la etapa de operación de ese proyecto de riego, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de un proyecto de irrigación. La pregunta sería, ¿cuáles son los estudios básicos que se deben tener para realizar un proyecto de irrigación? Los estudios básicos son los estudios mínimos que se deben tener para poder hacer ese proyecto, ¿no?
finalmente queremos llevar agua de un río hacia un cultivo, ¿no? Entonces, para tener garantizado ese abastecimiento de agua, cuáles son y que abastezca ese cultivo, ¿no? que va a ocupar una superficie de terreno, qué es lo que nosotros debemos tener como en cuenta como estudios básicos, ya que están indicados, son varios, ¿no? Son varios los que están allí. Se denominan estudios básicos, ¿a cuáles, por ejemplo? Uno de los primeros estudios básicos sería el estudio hidrológico y climatológico, ¿no? Ya ustedes saben que el estudio hidrológico me permite determinar la cantidad de agua que yo puedo aprovechar de un río, ¿no? El caudal garantizado, ¿no? Sabiendo eso, yo puedo saber qué cantidad, qué superficie de terreno puedo regar, ¿no? Y el climatológico ya lo hemos visto también, ¿no? Es necesario conocer ciertos parámetros del clima para ver si las plantas que se van a desarrollar allí, que se van a sembrar, son las adecuadas, ¿no? De repente, la temperatura y humedad que existe en la zona no es adecuada para el cultivo que nosotros queremos sembrar y debemos escoger otro, ¿no? Por eso es importante conocer estos dos factores, ¿no? Bueno, aquí se permite determinar la disponibilidad de agua para cubrir las demandas del cultivo, así como la necesidad de contar con otras fuentes de agua, como agua subterránea o la necesidad de realizar almacenamiento y trasvase, ¿no? El estudio climatológico determina las características del clima. Bueno, acá indica cuáles son necesarias para el cálculo de la demanda de agua en las plantas, ¿no? Bueno, por eso es importante este estudio hidrológico y climatológico, ¿no? El estudio topográfico ya tiene que ver, bueno, todos saben que es un estudio topográfico, ¿no? Es la representación en un plano de la superficie de un terreno, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser el levantamiento topográfico de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto agrícola, desde la bocatoma o embalse hasta el trazo de los canales y finalmente el área de cultivo, ¿no? Todo eso tiene que ser en un plano topográfico para que sobre eso no empezar a hacer el diseño, ¿no? Ahora no es necesario que se imprima, ¿no? Todos esos diseños se pueden hacer directamente desde el AutoCAD, ¿no? Uno empieza a hacer los trazos, inmediatamente inclusive hay programas que ya les seccionan todo el trazo que ustedes realicen, ¿no? No necesariamente se tiene que imprimir como se hacía antes, ¿no? Pero sí es importante tener ese estudio topográfico, ¿no? Antes también los estudios topográficos se hacían pues con teodolito, con estación total, y ahora pues se están utilizando drones, ¿no? Se están utilizando otros mecanismos para hacer ese levantamiento topográfico con una precisión bastante adecuada, ¿no? Entonces ha evolucionado bastante esto, ¿no? Pero este es un estudio básico que se tiene que realizar de todas maneras, ¿no? De acuerdo, para establecer acá dice las obras hidráulicas como presa, bocatoma, canal, desarenador, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el estudio topográfico, al igual que hidrológico, son parte de los estudios básicos, ¿no? ¿Por qué le denominamos básicos? Porque son los iniciales que debemos nosotros tener como información para a partir de allí recién desarrollar todo el proyecto agrícola, ¿no? El estudio geológico, geotécnico también tiene que ver con las consideraciones, con las características geológicas y geomorfológicas que tiene la zona en la cual nosotros vamos a desarrollar el cultivo, ¿no? El tipo de suelo, cuál es su textura, cuál es su estabilidad que tiene, si los taludes son adecuados, garantizan una estabilidad en la zona, si no va a haber derrumbes, entonces todo eso me indica este estudio, ¿no? Si es una zona que es bastante permeable o que es una zona en la cual los deslizamientos se van a producir continuamente, entonces sería una zona en la cual no podríamos nosotros desarrollar el proyecto, no sería absurdo porque sabemos que al poco tiempo puede tener daños bastante grandes y dejar de funcionar, ¿no? Este estudio edafológico y agrológico, bueno, tiene que ver ya con lo que se refiere a las plantas. Esto lo hacen los ingenieros agrícolas, ¿no? No nos corresponde a nosotros, pero sí es importante tener este estudio, ¿no? El estudio edafológico y agrológico permite determinar la composición y naturaleza del suelo en relación con las plantas y el entorno que los rodea, ¿no? O sea, la planta que se requiere cultivar, ¿no? Entonces ya tiene que ver un estudio más cercano a lo que son las plantas que se van a cultivar, ¿no? Y su relación con la demanda de agua que se va a requerir, ¿no? El estudio de mercado está dentro de los estudios básicos, ¿no? Es lo que le había mencionado en la viabilidad económica, ¿no? Se tiene que verificar la existencia de la demanda necesaria para poder abastecer, para que ustedes puedan poner la oferta que van a producir con la producción agrícola, ¿no? De nada vale que se produzca una gran cantidad de un determinado producto si no va a haber quien lo compre, ¿no? Entonces, ese estudio de mercado es importante y cualquier proyecto que se va a realizar en alguna zona tiene que tener un estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, estas tiendas comerciales, Metro, Plaza Vea, todas estas tiendas, antes de construir una filial, una agencia o un local de esos, previamente hacen su estudio de mercado, ¿no?
A partir de ese estudio de mercado, ellos determinan si efectivamente va a ser un lugar en el cual va a haber demanda, ¿no? Si ven que no hay demanda, analizan las características socioeconómicas de la zona. Si ven que no va a haber demanda, entonces no lo construyen allí, ¿no? Entonces siempre se orientan a lugares en los cuales se verifica que va a haber la suficiente demanda como para poder ellos tener las ganancias que esperan, ¿no? Entonces eso es un estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? El estudio de impacto ambiental, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Hay que ver cuál va a ser las consideraciones que van a cambiar en la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto. Y eso es parte de un estudio básico, ¿no? Por eso lo he puesto aquí, ¿no? Cualquiera de estos estudios básicos, si ninguno de ellos cumple con las características del proyecto, simplemente van a hacer que el proyecto no se ejecute, ¿no? Si el estudio de mercado me indica que en esa zona yo quiero sembrar un determinado cultivo, ese cultivo nadie lo va a comprar, o lo que se va a producir se va a consumir una tercera parte y las 2/3 partes nadie lo va a comprar, entonces, ¿qué se hace? Uno, o no se hace el proyecto, o segundo, se cambia de producto que se va a sembrar, ¿no? Entonces, este estudio de mercado es suficiente para cambiar la conceptualización del proyecto, ¿no? Igual, ¿no? El estudio de impacto ambiental, si me sale que el impacto va a ser negativo, tengo que plantear medidas de mitigación. Si las medidas de mitigación no son las adecuadas, entonces simplemente tengo que cambiar, ya no puedo hacer en esa zona ese proyecto de irrigación que se pensaba hacer, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, igual que el estudio geológico y geotécnico, ¿no? Si la característica de la zona es muy inestable o es un suelo demasiado arcilloso, entonces no puedo realizar, si bien es cierto hay una suficiente extensión como para establecer ahí la zona de cultivo, pues si las características geológicas no me lo permiten, entonces simplemente el proyecto no se puede realizar allí, tengo que cambiar de zona, ¿no? Entonces lo mismo pasa con cualquiera de ellos. O sea, por ejemplo, en el estudio hidrológico, si yo veo que la cantidad de agua que se tiene en la zona, considerando todos los aportes de todas las cuencas vecinas, quizá un posible trasvase, no es suficiente para la superficie de terreno que yo pienso cultivar, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Cambiar, de repente buscar otra fuente de agua, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, por eso se llaman estudios básicos, ¿no? Son importantes y son el primer paso para un proyecto de irrigación, ¿de acuerdo? ¿Está claro, muchachos, eso? Esto es como mínimo la información que se debe tener cuando se va a hacer un estudio de un proyecto de irrigación. Si obvian alguno de ellos es un poco peligroso, ¿no? Porque más adelante pueden tener problemas cuando ya el proyecto avanzó, ¿no? Bien, ¿ninguna pregunta? Vamos a ver a qué se refiere esto de las etapas de un proyecto, lo que le decía, ¿no? Las etapas de un proyecto en general, bueno, estas etapas de un proyecto se refiere a cualquier proyecto, no solo un proyecto agrícola, pero también son válidos para el proyecto agrícola, ¿no? Entonces, todo proyecto que se va a realizar pasa por etapas, ¿no? Directamente no se hace un estudio definitivo, ¿no? A menos que sea un pequeño proyecto, ¿no? Un proyecto bastante pequeño a nivel local, entonces ahí puede hacerse de frente un estudio definitivo, ¿no? Pero si es un proyecto de gran magnitud, por ejemplo, los proyectos especiales que ustedes ya han visto, con toda seguridad han tenido que pasar por todas estas etapas, ¿no? Como mínimo, ¿no? No puede mandarse de frente a ir a un estudio final definitivo sin antes haber pasado por estas primeras etapas del estudio, ¿no? En las cuales se evalúa la factibilidad o no del proyecto, ¿no? Dice, independientemente de su alcance o nivel de complejidad, los proyectos pasan por las siguientes etapas, ¿no? La primera etapa, la básica, la inicial, es el estudio de prefactibilidad o de perfil del proyecto, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces el proyecto a nivel de perfil, justamente la primera etapa en la cual se evalúa si ese proyecto, a grandes rasgos se evalúa si ese proyecto va a ser factible o no, ¿no? Dice, se analiza el proyecto basado en registros históricos, por ejemplo, a partir de registros de precipitación que se hayan tenido en la zona, o a partir de un plano, de repente, de una topografía obtenida con el Google Earth, o producto así, información bastante gruesa referida a la zona en la cual se va a realizar el proyecto, ¿no? El estudio de mercado también se hace de manera bastante global, y a partir de ahí se ve si este proyecto podría ser factible o no, ¿no? Una evaluación económica así bastante gruesa. Si veo que sale un valor positivo de esa evaluación, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es un estudio de factibilidad, en la cual ya el nivel de desarrollo del proyecto se va haciendo ya más detallado, más minucioso, a diferencia de lo que ocurrió aquí, ¿no? Si en este nivel de perfectibilidad me sale que el proyecto puede ser rentable, pasamos al siguiente estudio de factibilidad, ¿no? Si es un proyecto realizado por el Estado, este estudio de prefactibilidad lo va a aprobar el ministerio correspondiente, ¿no? Si es un proyecto agrícola, el Minagri va a ser el que apruebe este proyecto de prefactibilidad, ¿no? Posteriormente a eso se entra a la etapa de factibilidad, ¿no?
Entonces dice, representa un nivel más profundo y la identificación del proyecto, los estudios básicos se realizan con mayor detalle. En este caso ya hay que ir a la zona, hay que comprar información del CENAMI, si el estudio hidrológico se va a realizar hay que ir a la zona, ver la forma de la cuenca, las características, eso ya se hace con mayor detalle esto, ¿no? La topografía también se tiene que ir, el topógrafo tiene que ir in situ a realizar el levantamiento topográfico, lo mismo que el geólogo y todos los estudios básicos que ya se han mencionado, ¿no? En este tema de factibilidad, dice, se analizan las diversas alternativas que va a tener ese proyecto, ¿no? Lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Va a ser el agua que se va a utilizar, va a ser la que viene del río, o va a ser la que se va a bombear del flujo subterráneo que se tenga en la zona. La conducción del agua va a ser mediante canales revestidos o mediante un canal no revestido, o se va a hacer con una tubería circular de un determinado diámetro. Entonces, todas esas alternativas se analizan, ¿no? Se hace esa evaluación económica y se comparan, ¿no? Entonces, la más adecuada, la más factible es la que se toma finalmente como alternativa final, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, hay tuberías bastante grandes, antes no habían eso. Antes el diámetro de la tubería, estoy hablando hace 15 años atrás o 20 años atrás, el diámetro de la tubería más grande de PVC o de un plástico bueno, ahorita no me acuerdo, PHP creo que es, el diámetro máximo era 60 centímetros, ¿no? Ahora tranquilamente estas tuberías tienen más de 1 metro, ¿no? Entonces se pueden utilizar como alternativa para conducir agua, el flujo como canal, pero en una tubería circular, ¿no? Que tiene la ventaja de que no hay que utilizar concreto, simplemente hacer una excavación, colocar la tubería, enterrarla bien, compactar el suelo para que no haya inestabilidades y movimientos en la tubería, y el agua simplemente se hace transitar por el conducto, en la cual la ventaja sería que no va a haber evaporación y no va a haber infiltración, ¿no? Va a ser mínimo esas pérdidas porque no va a estar, porque la tubería es prácticamente impermeable y la radiación solar no va a actuar sobre el espejo de agua y no va a haber evaporación, ¿no? Entonces, por ejemplo, son alternativas que se deben utilizar, ¿no? Todo se cuantifica y se compara versus un canal revestido, por ejemplo, ¿no? Entonces, se compara al final y se toma la decisión de cuál va a ser la alternativa final, ¿no? Entonces, una vez que se eligió esa alternativa final, recién esa alternativa final pasa al estudio definitivo, ¿no? Ahora la pregunta puede ser, pero si ya tengo definida en la factibilidad cuál es la alternativa que se va a desarrollar, ¿cuál es la diferencia con el estudio definitivo, ¿no? Entonces, la diferencia es que en el estudio definitivo ya se analiza ya el proyecto a nivel de construcción, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de factibilidad se puede decir el partidor va a ser regulado con una compuerta de 40 centímetros de altura por 60 centímetros de base, ¿no? Solo eso es suficiente en el estudio de factibilidad, ¿no? Pero en el estudio definitivo ya se tiene que determinar de qué material va a ser esa compuerta, cómo va a ser las ranuras sobre las cuales se va a construir va a deslizarse esa compuerta, cómo se va a empotrar esas ranuras en las paredes de concreto, qué longitud de fierro se va a colocar para que éstas sean empotradas en la pared. Entonces ya entra ese nivel de detalle el estudio definitivo. No olvidemos que el estudio definitivo ya a nivel de construcción, ¿no? Lo que salga de este estudio va a ser la información que se va a utilizar para la ejecución del proyecto a nivel de construcción. Entonces son planos que se van a llevar a campo, los presupuestos son los que se refieren a los gastos que se van a realizar para que ese proyecto sea desarrollado de manera global, ¿no? Justamente estos estudios, cuando tienen errores, son los que conllevan a pedidos de mayores presupuestos para la construcción de esa obra, ¿no? Antiguamente, si el presupuesto final excedía el 10% del estudio definitivo, o sea, si estaban en obra y el contratista exigía 10% más, un valor que superaba el 10% de lo que decía el presupuesto del estudio definitivo, eso era suficiente para penalizar a la empresa que hizo el estudio definitivo, ¿no? Significa que no hizo un buen estudio definitivo, ¿no? Pero ahora veo que no, porque no se escuchó bastantes proyectos en los cuales el valor del proyecto real ha superado pues en 100 o 200% el valor del estudio definitivo, ¿no? Y no solo acá en proyectos, acá en Lima, en varias ciudades, en provincias de nuestro país se han visto esos casos, ¿no? Y no hay penalización, no sé qué ha pasado, ¿no? Pero debería ser eso, un buen estudio definitivo no tiene por qué tener una variación mayor al 10% de lo que sería construirlo ya de manera real en campo, ¿no? De lo contrario significa que el estudio definitivo estuvo mal hecho, o en todo caso que está habiendo algo un poco oscuro en
en la empresa que está construyendo el proyecto, en este caso un proyecto agrícola, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en estos, y esa es la diferencia que hay entre estos tres niveles, ¿no? Factibilidad, prefactibilidad y definitivo, ¿no? Está claro la diferencia de cada uno de ellos, está claro la amplitud que refiere cada uno de ellos, no son iguales por si acaso, ¿no? Ya he mencionado de qué se trata y cuál es el campo de aplicación de cada uno de estos estudios, ¿no? ¿Está claro eso, muchachos? Repito, estos niveles son los que se tienen que evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes, si se va a hacer el estudio en una zona en la cual no hay ninguna información hidrológica, que es muy posible que ocurra eso, entonces en este tipo de prefactibilidad en la cual se ha ido y se ha observado que no hay ninguna estación hidrométrica, por ejemplo, ninguna estación de precipitación, aquí en esta etapa es que se instalan esos niveles de control de caudal, o si no, los pluviómetros o pluviógrafos que permitan registrar información real que está ocurriendo en esa zona, ¿no? Cosa que cuando ya se llega a la etapa de factibilidad, ya se tiene información real referida a esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fue instalada en la etapa de prefactibilidad, ¿no? Y cuando se llega al estudio definitivo ya se tiene mayor información, ¿no? Estaríamos hablando de 5 o 10 años en las cuales, que son por lo general, dependiendo de la magnitud del proyecto, que pasan entre un estudio a otro, ¿no? En total. Entonces ya tendríamos 10 años de información o 15 años en las cuales podríamos afinar bien los cálculos del caudal garantizado o caudales de avenidas. Entonces podemos mejorar mejor esos resultados en función a lo que encontramos cuando analizamos el estudio de prefactibilidad, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hablaron los proyectos especiales, algunos habían sido iniciados el año 60, me parece, y recién se empezaron a construir el año 2000, o sea, una cosa así hubo cuando ustedes explicaron sus proyectos. Estamos hablando de 40, 30 años de información que se ha podido acumular en ese periodo, de información real medida en la zona, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer en el estudio de prefactibilidad, si ustedes ven que falta alguna medición en el campo hidrológico, climatológico, proponer que se empiece a medir de ese momento, ¿no? Con la seguridad de que van a pasar algunos años en los cuales dispongamos ya de datos reales en esa zona, ¿no? Eso va a darle una mayor certeza a los resultados que nosotros obtengamos, ¿no? Es importante eso, muchachos, ¿eh? Tienen que plantear esas consideraciones. ¿Alguna consulta? Ninguna. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bueno, este esquema hidráulico de una irrigación ya tiene que ver con la forma en la cual se va a ir estableciendo todo el mecanismo de canales que van a distribuir el agua para finalmente regar una zona, ¿no? Bueno, ahí se menciona, consiste en ubicar y delimitar las tierras que se van a regar, ¿de acuerdo? Primero yo tengo que definir qué superficie voy a regar, y luego que tengo que establecer la red de estructuras hidráulicas que garanticen justamente ese suministro de agua, ¿no? Esto dice que se realiza sobre suelos con aptitud para el riego, previamente determinados en dónde, en el estudio agrológico. En el estudio agrológico, es decir, estos suelos son apropiados para la siembra del cultivo que se quiere desarrollar, ¿no? Acá están las dotaciones que le había hablado en algún momento. Dice, inicialmente se adopta una dotación de agua equivalente a 1 litro por segundo por hectárea para riego por gravedad. Y ya le había hablado de esa dotación, ¿no? Recuerdan, en clase pasada les dije que se establecía 1 litro por segundo por hectárea para determinar la demanda de agua de un cultivo, ¿no? Esto está referido al riego por gravedad. Si ustedes, que es lo más común, ¿no? Pero si se piensa el proyecto considerando riego por aspersión o por goteo, esa dotación se reduce, ¿no? A 0,6 litros por segundo por hectárea o a 0,7 litros por segundo por hectárea, ¿de acuerdo? Que es lo que el rango en el que varían estos riegos a presión que son más eficientes, ¿no? Podemos establecer esas dotaciones entonces, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se establece este esquema hidráulico? Esa distribución de canales que van a abastecer una zona de cultivo. Acá está bueno, vamos a ver primero este texto. Dice, desde un punto ubicado aguas arriba de las tierras de cultivo, o sea, si las tierras de cultivo están en la J100, mi sistema de conducción de agua debe empezar a una cota superior a 100, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber diferencia de nivel para poder transportar el agua. No olvidemos que todo se transporta por gravedad, porque está conducido con canales, ¿no? Acá no hay sistemas de bombeo. Directamente captamos desde una bocatoma y llevamos el agua hacia la zona de cultivo. Quiere decir que entonces que la cota de captación tiene que estar más alto que la cota de la zona de cultivo, ¿no? Por eso dice, de un punto ubicado aguas arriba de la tierra de cultivo, se le denomina cota dominante, se inicia el trazo del canal madre, ¿no? ¿Cuál es el canal madre? El canal que va a llevar el total de agua que requiere toda la superficie de cultivo, ¿no?
Ahora, este total de agua lo vamos a dividir en parcelas, ¿no? Esa superficie de cultivo, como habíamos mencionado ayer, por ejemplo, era 4.000 hectáreas y cada parcela tenía 40 hectáreas, ¿no? Entonces, el canal madre iba dejando el agua correspondiente para cada parcela de 40 hectáreas, ¿no? Entonces, dice denominado así porque en su recorrido va entregando agua a canales menores denominados laterales y estos a canales más pequeños denominados sublaterales, ¿no? Los canales sublaterales son los que finalmente entregan el agua a la tierra de cultivo, ¿no? Todos estos, dice, se trazan desde las partes altas a fin de que dominen las tierras por regar. En las depresiones y quebradas se ubican los drenes, ¿no? Aquí está la gráfica de esto. El número 1 es la red de distribución primaria o lo que corresponde al canal madre. El número 2 dice la red de distribución secundaria, que son los canales laterales. Y el número 3, la red de distribución terciaria, los canales sublaterales, ¿no? Y acá está. Esto es un esquema. Acá tenemos la toma de agua, que está representado como un depósito que va a llevar el agua hacia este canal principal, que es el 1, que es el canal madre, que va a distribuir hacia el canal 2, que es el lateral. Y este canal 2 va a ir regando a los que está indicado como número 3, que son los sublaterales, ¿no? La zona de cultivo es lo que está aquí, ¿no? Toda esta zona que está aquí es la zona de cultivo, y finalmente va a ser abastecida de agua por esos canales. El 1, que es el principal, el 2, que es el secundario, y el 3, que es el terciario, ¿no? Entonces, este esquema es lo que ustedes tendrían que trazar en su trabajo escalonado que les va a indicar el profesor, ¿no? Esto considerando que el riego va a ser por gravedad, ¿no? Ya si es por aspersión o por goteo, ya el esquema es similar, tiene que haber una fuente de agua, pero en esos casos de goteo y aspersión tiene que haber sí un suministro de agua a presión, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Si bien el tanque elevado está bastante más alto que la zona que se va a beneficiar, o si no, utilizando sistemas de bombeo que van a dar carga de agua a los goteros y aspersores que necesitan esa carga para poder transportar el agua y regar esta zona, ¿no? En gravedad es más sencillo, ¿no? Pero es menos eficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende este esquema? Están indicados todos los canales aquí. Acá se menciona que el canal madre, ya lo habíamos mencionado, el canal madre de tipo telescópico. ¿Por qué telescópico? Ustedes han visto un telescopio y lo jalan, van a ver que empieza un diámetro mayor y poco a poco se va reduciendo, ¿no? Igual es el canal madre o canal principal, ¿no? Inicialmente capta todo el caudal que necesita el área de cultivo, y como en su recorrido va dejando a determinadas zonas, entonces el canal ya no tiene por qué tener el mismo valor, ¿no? Puede ir reduciendo de tamaño, pues se llama telescópico, ¿no? Es decir, dice, sus dimensiones se reducen conforme se incrementa la longitud. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Vean ustedes, acá hay un ejemplo. Esta es la zona que se quiere regar es esta, ¿no? Esta zona baja. ¿De acuerdo? Y de acá está la toma, acá está, este es un río que viene por este lado, acá está la flecha. La flecha indica justamente la fuente de agua. A ver, quiero jalar esto. Indica esta fuente, esta es la toma, y acá está el curso de agua, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá está la captación, ¿no? Esta es la cota dominante que se mencionó cuando se habló ahí de la descripción, la cota dominante. ¿Por qué es dominante? Porque está más alto que estos puntos, ¿no? Pero esta es la zona de cultivo, y a partir de aquí se capta el agua, considerando que lo que trae el río satisface la demanda de agua de esta zona de cultivo, y aquí está este canal, ¿no? Y este canal, en su recorrido, el canal que está en color más oscuro es el canal madre o canal principal, ¿no? Que hace todo este recorrido, que va dejando el agua, ven ustedes aquí, en los canales laterales, ¿no? Estos son los canales laterales. Vean ustedes en esta zona de aquí la forma de las curvas de nivel, ¿no? Esta forma de curva de nivel me indica que esto es una quebrada. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una quebrada, los tubos de drenaje que estén instalados en este sistema de cultivo, en esta área de cultivo, van a descargar directamente a esta quebrada, ¿no? Entonces, con el agua por gravedad va a ser eliminada, el agua salina va a ser eliminada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esto se trata este sistema, y está mencionado aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, se muestra una pequeña irrigación que capta agua por gravedad para regar 470 hectáreas de tierras aptas para el cultivo. Considerando que la dotación es de 1 litro por segundo por hectárea, quiere decir entonces, y dice que cada lote tiene una superficie de 10 hectáreas, o cada parcela, con la red de canales laterales y drenes superficiales mostrados. Entonces el canal madre y canal principal, si son 400 hectáreas que va a regar y la dotación es 1 litro por segundo por hectárea, ¿cuánto debe transportar?
1 litro por segundo por hectárea por 470, ¿no? Porque esta es la superficie que se va a regar, entonces sería 470 litros por segundo para el total de las hectáreas, ¿no? Y acá está, ¿no? El canal madre, antes de llegar a la primera toma, debe transportar 400 litros por segundo, 470 litros por segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque son 470 hectáreas y la dotación es 1 litro por segundo por hectárea, ¿no? Y acá está, ¿no? Este canal tiene 470 litros por segundo transportando. No olvidemos que esto tiene ¿cuánto? Disculpe, vamos a ver. 10 hectáreas tiene, ¿no? Entonces, si tiene 10 hectáreas, en esta primera toma, la toma T1, el agua va a dejar ¿cuánto acá? Va a dejar 10 litros por segundo, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Déjame ver, sería el litro. Disculpe, quiero ver esto. Quiero ver cómo es el esquema. Cada lote tiene 10 hectáreas, dice. Debido a que el canal lateral alimentará 6 lotes. Bueno, acá están los 6 lotes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que ¿cuánto va a requerir acá? Va a ser 60 litros por segundo lo que se va a necesitar aquí. ¿De acuerdo? Porque son 10 hectáreas que tiene cada uno de estos lotes, son 6 lotes, son 60 hectáreas. Como la dotación es 1 litro por segundo por hectárea, entonces son 60 litros por segundo que se va a requerir para regar aquí toda esta superficie a partir de esta toma 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos 470. Después de la toma 1, ¿cuánto va a pasar? Va a pasar 410. Después de la toma 2, va a pasar 410 menos 60 y así va a ir disminuyendo la capacidad de conducción de este canal, ¿no? Eso es lo que se indica aquí, ¿no? Dice, debido a que cada canal lateral alimentará 6 lotes, el canal lateral L1 tendrá una capacidad de 20 litros por segundo para la toma de los lotes 1 y 6, 40 para la toma de los lotes 2 y 5 y 60 litros por segundo para la toma de los lotes 3 y 4, ¿no? La toma 1, que está acá, aquí está, ¿no? 1, 6, 2, 5, 3 y 4. Entonces, en total, de acá deben de salir 60 litros por segundo para satisfacer a estos 6 lotes, ¿no? Por eso dice, entonces, para la toma 2, la capacidad del canal madre se reduce a 410 litros por segundo, ¿no? Entonces, después que pasó esta toma 1, en dirección a la toma 2, solo está transportando 410, ¿no? Después que pasa la toma 2, sería 410 menos 60, ¿no? Sería 350 litros por segundo, y así va disminuyendo este canal principal, ¿no? ¿De acuerdo? El canal lateral es el que ustedes tienen aquí, y el sublateral serían los que van, a los que está indicado con los números 3, 4, 2, 5 y 1, 6, ¿no? Que ya va a alimentar exactamente las 10 parcelas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este es el esquema de distribución, y estas quebradas que les digo aquí es lo que se observa acá, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve esta quebrada, y acá está el tubo de drenaje, ¿no? Esto se ve mejor en esta zona de aquí, ¿no? Se ve mejor, acá está la toma 3, la toma 4, y acá está la quebrada. Entonces estos sistemas de drenaje deben estar orientados justamente hacia esta quebrada, ¿no? En ambos lados. Entonces, de modo tal que el agua que se va a eliminar va a ir a esta quebrada, y finalmente esta quebrada va a eliminar el agua pues hacia aguas abajo, ¿no? Que debe haber otra conducción de agua, ¿no? Y aquí está el esquema, el tubo de drenaje, acá está la quebrada, que está eliminando justamente toda esa agua que está drenándose aquí, y a una vista acá de ese mismo sistema de drenaje, ¿no? Este es el tubo de drenaje que va a derivar las aguas hacia la quebrada, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está la profundidad radicular. El tubo de drenaje tiene que estar por debajo de la profundidad radicular, no puede estar por encima, ¿no? Porque estaría quitándole agua a la planta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese es el esquema que ustedes deben considerar también. Vean ustedes, si ustedes observan aquí, prácticamente el canal está pegado a una curva de nivel, ¿no? Prácticamente adopta la forma de la curva de nivel, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque la pendiente de este canal es bastante baja, ¿no? Por eso yo les mencionaba, los canales de riego tienen pendientes que, por ejemplo, una pendiente de 1 por 1000 ya es alto, ¿no? 1% es peor, es una bala ya para un canal de irrigación, ¿no? No es conveniente, ¿no? ¿Qué quiere decir 1%? Que en 100 metros la cota del canal ha disminuido de 1 metro, ¿no? Y eso no es válido. Por ejemplo, si esta curva de nivel está cada metro, imagínense, si estoy en una pendiente de 1%, quiere decir que si recorrió 400 o 500 metros, vamos a suponer que toda esta longitud fuera 500 metros. Entonces quiere decir que si esto es 1%, al llegar a este punto, al haber recorrido los 500 metros, esta cota va a haber bajado, ¿cuántos? 5 metros, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, inclusive más abajo. Entonces el canal, este punto final, estaría saliendo aquí por debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente es 1%, ¿no? Y en 500 metros ha bajado
5 metros, ¿no? Entonces es mucha pendiente, ¿no? Todo el canal de irrigación debe tener por lo general una pendiente, por ejemplo, de 0,5 por 1000, ¿no? Porque es una pendiente adecuada. Quiere decir que va a bajar medio metro y 1000 metros, ¿no? Por cada kilómetro. Entonces eso es una pendiente más o menos adecuada por un canal de irrigación, porque no se pierde altura, ¿no? Entonces se mantiene esta superficie en la cual se va a regar justamente, en la cual se va a sembrar, ¿no? Por eso estos canales no deben tener mucha pendiente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, con esto hemos terminado esta parte. Si no hay más, si no hay preguntas, entonces vamos a quedarnos aquí. El día, mañana es miércoles, mañana tienen su seminario para su trabajo escalonado. Y el siguiente lunes ya empezaríamos nosotros a hablar sobre bueno, me dice su profesor que vamos a empezar, ustedes van a hacer diseño de bocatomas, entonces empezaríamos a hablar sobre la bocatoma, ¿no? Y en las bocatomas vamos a ver que hay dos tipos, las bocatomas para captaciones en flujo en ríos subcríticos y en ríos supercríticos, no son distintas las consideraciones, no son las mismas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver si el río es subcrítico o supercrítico, ¿no? Y una vez establecido esa consideración, en qué régimen se transporta el agua en ese río, recién establecer cómo va a ser la bocatoma que se va a diseñar. ¿De acuerdo? Entonces eso lo empezamos a ver a partir de la siguiente clase. Bien, muchachos, entonces si no hay ninguna consulta, nos quedamos aquí, dejo de compartir esto. Entonces el día de mañana ustedes tienen su clase con su profesor de práctica, conmigo sería hasta el próximo lunes. Listo, muchachos, entonces buenas noches a todos. Disculpen, ¿llegué a pasar lista? Me parece que no, ¿no? No he pasado lista. Ya, bien, entonces por favor contestan y ya se pueden ir retirando conforme contestan. Voy a llamar lista, a ver, ¿se encuentra Chuy Valderrama? Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez. Aguilar Jiménez. Chat, ingeniero. ¿Perdón? Chat. Bien, ya, muy Chat bien. está. Gracias. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Buenas Bien, noches. buenas noches. Aguirre Puyas. Presente, ingeniero. Argandoña Salcedo. Argandoña está. Benito Rivera. Cáceres. Ingeniero. Benito, ¿no? Sí, ingeniero, Benito. Bien, Cáceres Díaz. Cáceres Díaz no está. Caruajulca. Presente, ingeniero. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Presente, ingeniero. Condori Nina. Presente, Condori ingeniero. Nina, muy bien. Condori Oré. ¿No está Condori Oré? Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Cristóbal, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, buenas noches. Eusebio Palomino. Eusebio se encuentra. En el chat, ingeniero, dicho presente. Ok, muchas gracias. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Huacharaki Barrientos. Presente, ingeniero. Muy bien. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Maravilla Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoya Aldonate. Presente, ingeniero. Palacio Vidal. Palma Salazar. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Rivera Acuña. Presente, ingeniero. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Salazar Nieves. Salazar Nieves. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Soto Jerónimo. Presente, ingeniero. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Tarazona.
Tello Macasana. Vega Alvarado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Yucra Auquipuma. Yucra. Listo, muchachos. Hasta el lunes entonces. Hasta luego.